segunda sección, segunda clase, el cual lo tenemos ahí registrado en el pizarrón, fisiología. Y es una ciencia muy importante, rama de la teología, que estudia, como vemos ahí escrito, la naturaleza, el carácter y la estructura de la iglesia. Entonces dijimos al inicio que para poder uno decir nosotros somos la iglesia de Cristo, tenemos que estar fotografiados en la Biblia, porque tenemos que reflejar de acuerdo a lo que la Biblia dice, sin ninguna partícula de religiosidad, sin ninguna partícula de paganismo, para que pueda ser la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo reclama mucho a los pastores en ciertos lugares. A los efesios les dijo que tenían que entregar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. A los corintios le dijo en el 11:2 de la segunda carta que tenían que entregar una iglesia virgen y pura delante de Dios. Y en Jerusalén le dijo a los pastores que ellos tenían que entregar cuenta de las ovejas, un gran compromiso entonces. Así que entonces en esta mañana vamos a orar para dar inicio a la sección. Gracias Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Santo Espíritu, muchas gracias en esta maravillosa y bendecida mañana, Señor. Gracias porque tu misericordia ha sido propicio en nuestra vida. Y aquí estamos, amado Dios, para darte honra, gloria y honor que solamente tú te mereces, oh Dios bendito. Gloria a tu nombre, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, en resumen, hace 8 días vimos el origen de la primera iglesia y el respaldo fue bíblico. Tomamos como base 25:9 de Éxodo, 27:18 de Éxodo, 34:22 de Éxodo, para caracterizar a la iglesia y caracterizar al que lo estaba liderando. E igual también vimos 29:18 de Primero Crónicas, también vimos Segundo de Crónicas 8:13, que también caracterizaba la iglesia, y como número 2, pero también vimos la número 3, que su apertura fue el 7 de junio del año 33 a las 9 de la mañana en Jerusalén, y también no fue fundada por hombres, sino que fue fundada por el Espíritu Santo. Y respecto a esto vimos cómo Pablo le dijo a los turcos, a los pastores en Turquía, ahí en su Biblia dice Mileto, les dijo que tuvieran cuidado porque la iglesia que ellos estaban cuidando, el Espíritu Santo los había puesto a cuidar y que había sido comprado con la sangre de Cristo. Así que gracias a toda la información que el apóstol Pablo dejó en sus cartas, entonces nosotros podemos tener la defensa, porque eso fue lo que le recomendó Pablo al pastor de Filipenses. Yo te he puesto para la defensa del Evangelio. Así que en cada carta notamos que hay un compromiso acerca o que pesa sobre los hombros de un líder. Pero no solamente el líder, sino también las ovejas tienen que hacer lo mismo. Porque recordémonos que la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza. Esto lo vimos a hacer un análisis o estadísticas y llegamos a la conclusión en 1:23 y 5:23 de Efesios que Cristo es la cabeza, pero también vimos que en Efesios, en Colosenses, que Cristo, la iglesia es el cuerpo. Entonces en una carta dice que es cabeza y en la otra dice que es cuerpo. Entonces no puede ser la cabeza verdad y el cuerpo mentira, no coincide. No puede la cabeza ser santa y el cuerpo inmundo. No puede, entonces tiene que tomar las mismas características. Recuérdese que hablando en el sentido biológico o anatómico,
usted se puede dar cuenta que el cerebro es el que envía información a todo el cuerpo. El cerebro es el que le manda órdenes a todo el cuerpo. Entonces, ¿qué pasaría si el cuerpo desobedeciera una orden del cerebro? ¿Quién mueve las 4 glándulas que tenemos en la lengua nosotros para detectar lo ácido, lo salado, lo amargo, lo dulce? El cerebro. Dando cuenta que cuando usted ve que alguien está comiendo limón allá con sal, a usted se le hace agua a la boca rápido, porque el primero que lo detectó fue su cerebro y le dio la orden. O pasa frente a una pastelería y suspira cuando ve un pastel. El cerebro siempre da la orden. Y increíble que nosotros pensamos que esta lengua es solo para cualquier otra cosa. No, tenemos 4 glándulas ahí para detectar lo amargo, lo dulce, los salados, y así sucesivamente lo ácido. Pero ¿quién manda ahí? El cerebro. Entonces, si Cristo es el cerebro de la iglesia, el cuerpo tiene que obedecer las órdenes de ese cerebro. Entonces, en conclusión, un pastor debe ser servidor, pero con la mente de Cristo. Que se nos quede, por favor. ¿Dónde dice eso? En 1 Corintios 2:16. El servidor tiene que servir, pero con la mente de Cristo. Si el servidor no sirve o no trabaja o no labora con la mente de Cristo, lo siento, porque en su Biblia y en mi Biblia dice en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para detectar la mente de Cristo? Pues ahí está en la Biblia, no se preocupe. Ahí va a encontrar usted todo lo que diga. Por ejemplo, 28, 19 en adelante, dejó la orden de bautizar, pero también dejó la orden enséñenles que hagan todo lo que yo les ordené o les enseñé o les he mandado. Hablando el cerebro de la iglesia y el cuerpo escuchando y obedeciendo. Así que entonces tenemos que caracterizarnos. Entonces, hace 8 vimos el origen de 3 iglesias, las primeras 3 iglesias, pero de repente en el ámbito religioso aparece una 4ª iglesia. Y al final de cada Biblia hay un sistema de mapas. Y ahí vamos a ver un lugar que dice Antioquía. Y ahí Antioquía es como un municipio, o como un departamento, o como una colonia, como una aldea, como usted quiera entenderlo. Pertenece a Siria. La capital de Siria se llama Damasco. Entonces ahí existió un hombre de nombre Ignacio Teóforo de Antioquía, que en el año 107 él fundó la iglesia número 4. Eso es lo que vamos a tener en mente. La iglesia número 4. Ya vimos la primera iglesia, Ohel Mishkan. Segunda y tercera, las 3 iglesias. Y los 3 dirigentes, de acuerdo a 34:22 de Éxodo, Moisés era Pentecostés. Segunda de Crónicas 8:13, Salomón era Pentecostés. Pedro es Pentecostés. Pero también vimos en Hechos 18:21, también vimos en 20:16 en adelante, hasta el 26 de Hechos, que Pablo era Pentecostés, o 16:8 en la primera carta de los Corintios, Pablo era Pentecostés. Entonces, ahora notamos esto, que viene una 4ª iglesia. Esto es para que usted pueda dialogar, tener un conversatorio con mucha cortesía con las personas, porque les han enseñado a ellos a decir que ellos son la primera iglesia. Pero lo único en que coinciden es en que creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero de un modo distinto. Ellos creen en el Padre, pero en forma de imagen. Ellos creen en el Hijo, pero en forma de imagen. Ellos creen en el Espíritu Santo,
pero en forma de imagen. No creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo en forma de deidad. Entonces, ahí marca la diferencia. Por ejemplo, estoy leyendo en el periódico, compré el periódico. Ya se inicia aquí. Yo no creo que esto sea el cuerpo de Cristo. Ustedes pueden ver aquí. Yo no creo que esto sea el cuerpo de Cristo. En Guatemala, aquí, el país donde más se predica el Evangelio, van a celebrar la procesión de la Santa Calavera por el Halloween. Ahí hay un Cristo, hay otras imágenes, y ahí están las calaveras, y ahí está toda la información. Ayer en la noche me pasé leyéndolo, y me dije, pero esta no puede ser la iglesia de Cristo. Porque aquí hay sincretismo. Sincretismo quiere decir cuando paganizamos lo cristiano y cristianizamos lo pagano. Así que ellos, luego lo busqué en YouTube, pues sí, ahí vi todo lo relacionado con esta fiesta, que ayer empezó y termina, le van a dar casi 8 días a la procesión de la Santa Calavera, dicen uno de los títulos ahí, y si seguimos leyendo, es increíble cómo puede ser. Ahora yo digo, el apologeta o defensor de cierta organización, ¿por qué no viene y reprende esto? Porque si son la primera iglesia, no debería de existir este tipo de ritual ahí. Entonces, esto no coincide con el pensamiento de ellos. Así que entonces, me llamó mucho la atención y dije, lo voy a apartar y se lo voy a mostrar a los hermanos para que vean la gran diferencia que hay entre ser la iglesia de Cristo y no ser la iglesia de Cristo. Ahora no hay problema, porque como nace del pensamiento de un hombre, lamentablemente allá por el 110 después de Cristo, Ignacio deja de existir, pero dejó ese nombre. De allá para acá, entonces ya la demás gente vino tomando ese nuevo nombre. Ya no se llamaron cristianos como la Biblia dice, porque en Antioquía fue cuando empezó el nombre cristiano. Entonces ya no empezaron ellos o ya no siguieron la idea de llamarse cristianos, sino que se cambiaron el nombre. Ahora somos católicos, y hasta hoy 2025 somos católicos. Entonces a nosotros nos tiene sin cuidado lo que ellos piensen. Lo que nosotros vamos a tener el cuidado es de enseñarle y predicar a las personas que son seguidores del verdadero Cristo, que están dentro de la verdadera iglesia. Así que entonces, a partir de ese momento, ya en el 325, quiero aclarar algo, porque también a veces se cometen errores, porque las personas dicen que Constantino fundó la iglesia católica. No, Constantino no fundó la iglesia católica. Vamos a tener cuidado en eso. Constantino dio libertad de culto, que es muy distinto. Él no fundó ninguna iglesia. Gracias, varón, Dios le bendiga. Que quede claro esto, porque en las redes sociales usted va a encontrar que en el concilio del año 325 Constantino fundó la iglesia católica. No, él no fundó la iglesia católica. Dio libertad de culto, que es muy distinto. Como que aquí en Guatemala también, después de la colonia, hubo libertad de culto. Entonces, en cualquier país se da libertad de culto. Pero Constantino no hizo. Ahora a Constantino sí le deben los religiosos la veneración de la cruz, eso sí. En el año 312, Constantino iba de camino a una batalla campal y hubo una pareidolia en el cielo, y él la imaginó, la dibujó en su mente, su cerebro le ordenó a sus ojos que estuviera viendo una cruz. A partir de ahí entonces vino la veneración de la cruz, porque allí le dijo: por este signo vencerás. Entonces él dio la orden que todos, tanto religión como el ejército, todos llevaban una crucita aquí, otra aquí, o en el escudo, donde sea, ya lo llevaban como amuleto, se convirtió en amuleto. Eso sí, ustedes van a buscarlo en internet. Por este signo vencerás, y ahí lo van a encontrar, cómo, en qué manera fue que se produjo la veneración de la cruz.
De ahí para atrás ninguno veneraba la cruz. Ahora podría haber alguna pequeña dificultad en Filipenses 3:18. Lo digo llorando que son enemigos de la cruz. Pero por favor, aquí hay una figura. Se llama sinécdoque. Si usamos la paráfrasis, vamos a decir, lo digo llorando que son enemigos del sacrificio de Cristo. O en otros lugares dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero no está diciendo que andemos literalmente cargando una cruz día y noche. No, es una figura también. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estoy crucificado juntamente con Él. Pero eso es figura también. Entonces todo esto tenemos que aclararlo para entenderlo de un mejor modo. Así que entonces hoy tenemos 2.865 dogmas en el catecismo que hay que leerlos continuamente para nosotros ver si realmente tiene algún rasgo primitivo esta iglesia. Y claro, es antigua, pero creada por un ser humano. Y eso es lo que yo quisiera que las personas dijeran, pues nosotros nacimos de tal persona, no nacimos en Roma, no nacimos en Jerusalén, nacimos en Antioquía. ¿Dónde es Antioquía? Allá en Siria. ¿Dónde es Siria? Es Damasco. Y ahorita 100% musulmanes. Hay cristianos, pero son perseguidos. Hay cristianos, pero son muertos, son llevados a espada. Entonces, todos estos principios, dolores, como dijo la Sagrada Escritura. Entonces, el conocimiento de la historia, luego lo adaptamos al conocimiento o a la lectura bíblica, pues vamos a tener un buen resultado satisfactorio para tener una buena respuesta ante lo que las personas nos quieran decir. Es más, ahí tenemos un libro de los papas, ahí está al frente de usted. Mientras que a los apóstoles Cristo los puso. En cambio, la mayoría de papas los puso el emperador. Van a hacer lo posible, por favor, por todos los medios, de conseguir este libro. Este libro es muy importante que lo consigan y lo lean. Aquí hay 266 papas registrados y cada uno de ellos tiene una historia. Por ejemplo, ¿por qué es que Martín Lutero hizo 95 tesis? Porque vio que Pablo Tetzel andaba de casa en casa o no sé qué predicando que el que tenía un alma en el purgatorio que diera una indulgencia para poder sacar esa alma de ahí del purgatorio y echarlo allá. Pero ahora la historia sigue. ¿Quién le dio la orden a Juan Tetzel para que fuera a predicar indulgencia? Muy sencillo. El Papa 217, de nombre León X. Él fue el que impulsó el cobro por sacar a las almas del purgatorio y echarlos al cielo. Ese es un dogma más, es algo que no aparece en la Biblia, pero la historia es muy importante que usted la conozca. En primer lugar, cuando usted va a estudiar las 95 tesis de Martín Lutero, va a ver que a partir de la tesis número 10 hasta el 21, él está totalmente en contra de la indulgencia. Pero también ahí aparece a quién vio él que andaba en las calles cobrando indulgencias o si llegaban a misa a las personas. Ese Juan Tetzel, así es su nombre. Pero ¿quién le ordenó? El Papa León X. Ahí está toda la información, lo puede buscar en todas las páginas, lo puede buscar en páginas católicas. Ellos ahí tienen la información. Está así Prensa Católica, está la Enciclopedia Católica y hay muchas informaciones, pero solamente que los representantes no se atreven a decir cuál fue la razón por la que Martín se salió de la Iglesia Católica. Lamentablemente, dentro de 8 días o 7 días o 6 días, hay 2 fiestas que se unen. Van a celebrar el Halloween
y van a celebrar los luteranos a Martín Lutero. Pero mire, ¿se está dando cuenta de lo que les mostré en las imágenes ahorita? El catolicismo va a celebrar Halloween y ya empezó ya. Y aquellos otros van a celebrar a Martín Lutero. En lo que respecta a nosotros no le debemos nada a nadie, porque nosotros le debemos el conocimiento a la Sagrada Escritura. Entonces, hoy 2025, hace 3000 años, no se llamaba Halloween, se llamaba la fiesta a Samhain, el dios de los muertos. Luego se le cambia el nombrecito en inglés y ahora Halloween, pero no deja de ser lo que era antes. Luego el panteón de los dioses es cambiado por otro nombre y se le llama el Día de los Santos o Fieles Difuntos. Pero algo que nunca Cristo ordenó. Por ejemplo, si usted ve 23, 29 en el libro de Mateo, dice que no podemos ni debemos adornar tumbas de muertos, ni adornar imágenes de santos, por muy santos que hayan sido. Entonces aquí como que hay contradicción entonces. Y Jesús lo está diciendo, pues Mateo, es Jesús quien lo está diciendo. Entonces usted puede ir a limpiar, pintar su panteón, pero que no sea ya dentro de 8 días. ¿Por qué no lo hizo en agosto? ¿Por qué no lo hizo en junio? Porque es una ley municipal mantener aseado, limpiadito y todo. Ahorita están prohibiendo flores, mejor hay que llevar de esas de plástico, porque no juntan zancudo. No sé si cómo es allá en su comunidad, pero aquí prohíben flores pero artificiales. Pero hay gente que es honesta, lo hace en otro día, no se contamina en ese día, no come fiambre. La palabra fiambre no es el nombre de una comida, sino que tiene un significado y se llama comer comida de muertos o comer con los muertos. Usted va a agarrar su celular, origen pagano del fiambre, un clic y ahí le va a dar toda la información. Y luego, si lo van a invitar a fiambre, ya es su problema. Usted tiene libre albedrío. No se preocupe. Si usted va a comer ayote, no se preocupe. Pero le anticipo que el Salmo 106 y versículo 28 dice que no podemos ni debemos comer comida dedicada a los muertos. Esto que les acabo de mostrar en el periódico es una comunicación con los muertos, porque dice ahí que es la posesión de las santas calaveras. Pero eso me lo prohíbe la Biblia a mí, en 8:19 de Isaías o 18:11 del libro de Deuteronomio, me prohíbe la comunicación con los muertos, me prohíbe la consulta con los muertos. Allá en 28:15 de Isaías igualmente cae un peso grande, que mucha gente dice tiene pacto con la muerte y pacto con el sepulcro. Afortunadamente Isaías recogió la información de esas personas, dijeron, y el día que venga el azote a este mundo, nos vamos a refugiar en la mentira y nos vamos a esconder en la falsedad. Ellos mismos dijeron que lo que estaban haciendo no era real. Entonces yo creo que este es el argumento para poder nosotros, claro, hay pastores que están acostumbrados a compartir tradiciones y costumbres. Pero recuérdese lo que dice Jeremías capítulo 10, que no sigan las costumbres de las naciones porque son vanidad. 7:7 al 13 de Marcos dice que no debemos aprender las tradiciones. La palabra tradición quiere decir doctrinas, reglas o normas de hombres, porque son mandamientos de hombres. 7:7, 13 del libro de Marcos. Entonces aquí esto es lo que debemos de aplicar. Sin embargo, algunos pastores, con todo respeto, han confundido el capítulo 14, versículo 1 al 6 de la carta a los romanos, que si se come con fe no hay pecado, dice. Fíjese, tome nota en eso. 14, 1 al 6 de los romanos. Si se come con fe no hay pecado, dice. Y he visto un montón de videos de personas que dicen sí podemos comer todo, lo que se ofrece, los rituales que se hacen. Pero el asunto es que el texto hay que leerlo bien, por favor. En 14:6, al terminar, Pablo
el discurso sobre comidas, pero ¿qué comida? La pregunta es ¿de qué comida hablaba el apóstol Pablo? ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo me diga allí en Romanos 14, 1 al 6, que si se come con fe no hay problema? ¿Y cómo es posible que él me diga en el 10, 18, 19, 20 en la primera carta a los Corintios que lo que la gente dedica a los ídolos no es a los ídolos sino a los demonios, y no podéis participar de la mesa del diablo ni la copa del diablo, o la mesa de Dios o la copa de Dios? Como que Pablo se está contradiciendo, ¿no? El que se contradice soy yo por no entender ese pasaje bíblico. Existe la ley del paralelismo, y al pie del versículo 6 o al margen del capítulo, ahí dice Colosenses 2, 15, 16, 17. Me voy allá a Colosenses 2, 15, 16, 17. Dice que está hablando de la comida de la ley de Moisés. Eso es lo que está hablando Pablo entonces. Porque allá en Roma todavía estaban practicando la ley de Moisés. Entonces les dijo Pablo que si comían con fe no había problema. Pero este texto ha sido mal interpretado para poder darle luz verde a todo lo tradicional. Entonces, claro, yo creo que usted tuvo todo el mes de septiembre, agosto, julio, para comer ayote o que sea como sea, porque el año aquí en Guatemala produce frutos de cualquier clase. Pudo haber comido manzana, pudo haber comido uva, pudo haber comido, si a usted le gusta el fiambre, pudo haber hecho su fiambre, no tenga pena. Pero qué casualidad que a usted se le antoja el 31 y el 1. ¿Qué pasó aquí? No es una partícula lo que hay ahí. Es una gran inclinación hacia el paganismo. Ahora, ¿sobre quién posa todo esto? Sobre el líder. Porque el líder es el llamado a limpiar la iglesia con la palabra de Dios. ¿Limpia la palabra de Dios? Claro que sí limpia la palabra de Dios. Es la única que limpia. ¿Cómo lo sé yo? Vamos a ver qué dice Juan 13, 13 al 16. Pedro le dijo entonces, báñame todo. No necesitas bañarte todo, solo necesitas lavarte los pies, porque tú ya estás limpio por la palabra. Oiga lo que le dijo, tú ya estás limpio por la palabra. Así que el único o la única que puede limpiarlo es la palabra de Dios. Entonces esto es lo que hacemos nosotros, purificar a la persona, pero con la palabra de Dios. Entonces, la parte más difícil de limpiar es el cerebro. Porque el cerebro ya tiene programado todo esto. Y ya está acostumbrado a esas fiestas paganas. Ya viene Navidad, ya viene Año Nuevo y total, ya la gente ya está ya listándose ya, que hay que estrenar y todo. Pero, ¿por qué no estrenó hoy? ¿Por qué no se compró un par de zapatos hoy? Es increíble esto, pero de acuerdo a la Sagrada Escritura. Tome nota lo que Dios le dijo a Ezequiel. El Espíritu Santo agarra de las 7 trenzas a Ezequiel y lo lleva hasta arriba y le dice, mira lo que hacen en mi templo. En el 8:14, ¿qué estaban haciendo? Dice la Biblia que las mujeres estaban rindiéndole culto y llorando a Tamuz. El documento histórico dice que Tamuz nació el 24 de diciembre. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Entonces tenemos serios problemas ahí. Entonces invocamos todo el año al Señor, pero hay una semana que lo sacamos de la iglesia, porque le damos la bienvenida a otro personaje abstracto, porque solo está en la mente del Señor. Tamuz nació, creció y murió, y ahí se acabó todo. Entonces vamos a tener el especial cuidado. Hasta sus familiares se van a enojar con usted, porque el año pasado usted tuvo participación en esas tradiciones. Y hoy que se va a negar a hacer esto, lo van a tratar de extremista, radicalista, fundamentalista, o el más conocido, legalista. El Tamuz es un personaje. ¿Perdón? Era un personaje. Es un personaje. Sí, eso existió. Existió. Es como usted y yo existimos. Pero mañana, quién sabe. Mientras yo estoy vivo, la muerte no existe. Pero cuando la muerte viene a existir, yo ya no existo. ¿Se dio cuenta de lo que le dije?
Mientras usted y yo estamos vivos, la muerte no existe. Pero cuando la muerte viene a existir, usted y yo ya no existimos. Ahí se acabó todo. No sé si entienden el juego de palabras. Entonces, el niñito creció y todo, y hasta la mitología inventó que Nimrod vino en el espíritu y embarazó a Semiramis. Y de ahí nació el dios Sol, un colochito, canchito, bien bonito el patojito. Pero a prueba respalda la Biblia eso que Nimrod haya salido de la tumba, que Nimrod haya venido a la casa de la señora. La Biblia no aprueba eso. Porque en Job 7:9 dice que el que muere, muerto está, y ya no puede salir de su tumba y no puede regresar a su casa. Entonces, ¿cómo podemos darle vida a esa creencia babilónica? Porque es una creencia babilónica. El niñito nació, no se sabe de qué murió y se acabó todo. Nimrod murió, porque ahí se menciona la Biblia. Entonces, pero ya veo, la gente transformó todo eso. Ahora, el 24 de diciembre, aparece un colochito canchito ahí haciendo el signo de amor y paz y todo, que es pagano también, está entre los símbolos satánicos. Entonces, a ese ser imaginario estamos siguiendo nosotros. Ahora la pregunta es esta: ¿nació Jesús en diciembre del 25? Podemos decir que no, pero ¿cuál es el respaldo bíblico para decir que no? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es estudiar la palabra de Dios durante 82 Biblias, que está gratis. Siempre les he dicho, por favor, que descarguen esa página gratuita, Biblia Todo. Creo que ya se lo pasé al hermano Ismael. ¿Hay aplicación también? Vaya, muy bien. Entonces ustedes van a estudiar el capítulo 1, versos 26 al 31 del libro de San Lucas. Y en el mes sexto visitó mi ángel Gabriel a María. Favorecida eres. Y le da un buenos días o buenas noches, o porque dice salve, favorecida eres por el Señor. Pero también le dice hoy, ahora, dicen otras. La mejor lo dice ahora también: vas a concebir del Espíritu Santo y le pondrás por nombre Jesús. Mes sexto es equivalente al calendario gregoriano, agosto. Quiere decir que María concibió en agosto. Mi hermana Yanalí, si una mujer concibe en agosto, contemos 9 meses. Sobre. La verdad es ágil el hermano Pedro. ¿Se están dando cuenta? Que algunos dicen que la Biblia no dice cuándo nació. Sí, la Biblia dice, lo que pasa que falta un poco de lectura. Entonces, si concibió durante todo ese mes de agosto, entonces de agosto para abril cabal 9 meses. Entonces, pero si Cristo hubiera dicho, ahí celebran mi nacimiento, tendríamos un poco de duda en qué día o qué fecha de abril, porque solo menciona el mes nada más. Ahora, ¿por qué no menciona qué fecha o qué día nació? Muy sencillo, porque 36:26 de Job dice que él no tiene fecha de nacimiento. Aquí está el problema, hermano Pedro. Nosotros tenemos fecha de nacimiento. Ahí en su DPI dice cuándo nació, solamente que no dice cuándo va a morir. Entonces, ahí en 36:26 de Job dice claramente que el Señor no tiene huella de años, dice. Otras Biblias dicen fecha de nacimiento. Sin embargo, alegan las personas, a usted le van a hacer una pregunta. Mencióneme un pasaje donde la Biblia diga que tuvo su primer hijo. Por eso les he pedido, por favor, descarguen las 82 Biblias. En la de nosotros dice su primogénito, pero alega el representante de la iglesia romana que primogénito no quiere decir lo que nosotros pensamos. Vamos a leer 2:7 aquí en Lucas, con voz de locutor. Y esto lo van a leer en otras Biblias. En otras Biblias dice, así un poco grotesco, y parió a su primer hijo. Dio a luz a su primer hijo. Ahora vamos a ver 2:7 de Lucas, y mucha atención.
Esa Biblia, ¿quién no la tiene? En la nueva dice primogénito, se entiende que quiere decir primogénito, pero el apologeta católico dice, dígame dónde diga lo que él va a leer ahorita. Su primer hijo, como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, La clave ahí es su primer hijo. ¿Y qué significa para ustedes su primer hijo? ¿Quieren escuchar su opinión? Primogénito. No, pero su primer hijo. Quiere decir que hubo más. Porque en la defensa de ellos es que solo uno hubo y ahí se cerró el telón. Pero me viene necesidad, porque ya que dicen ellos que primogénito, quizá Lucas se equivocó y puso primogénito y debió haber puesto unigénito. Si se hubiera escrito unigénito, entonces sí decimos, sí, solo un hijo tuvo María. Y bravo. No, dice primogénito. ¿Pero qué quiere decir primogénito? Ahora nos vamos a la lengua que nosotros entendemos. Su primer hijo. Y si le seguimos leyendo en otras Biblias, dice, ahí dio a luz. Hay una Biblia que grotescamente dice, ahí parió a su primer hijo. Entonces, si dice primer hijo, quiere decir que tuvo más. Pero no hay problema que haya tenido más. Yo no sé por qué esto se convierte en problema. Si todas las mujeres tienen que tener su primer hijo y último hijo. Mientras vivan en santidad, vivan en paz, no hay problema que tengan hasta 20 hijos. Siempre y cuando el papá tenga buen trabajo, porque si no, ¿qué hacemos? Pero entonces nos han hecho creer cosas y una de estas está plagado de blasfemias. En el 963 del Catecismo dice, ay, esa es una gran blasfemia, que María es madre de Dios y madre del Hijo. Y eso no se concibe. En el 969 dice de la siguiente manera, que ella es la mediadora, que ella es la que da los dones, ella da la gracia, ella da la salvación. Y eso no es posible, porque la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Sin embargo, ahora, ¿dónde radica el problema? Porque ellos tienen el catecismo, pero no lo leen. Quizás tengan Biblia, pero tampoco la leen. O quizás el apologeta tenga Biblia también, pero la lee, pero no la entiende. Y eso es el problema. Porque hay una serie de cosas. Usted puede tener una Biblia, pero no la lee, está en ignorancia. O usted puede tener una Biblia, la lee, pero no la entiende, está en ignorancia. O puede tener una Biblia, la lee y la entiende, pero deja de leerla, sigue en la ignorancia. Usted tiene que tener una Biblia, leerla, entenderla, seguirla leyendo y compartirla. En cambio, algunos que tienen Biblia, la leen, la entienden, la siguen leyendo, la comparten, pero no la viven. O hay otro que tiene Biblia, la lee, la entiende, la comparte, pero la vive. Eso sí es muy distinto. ¿Y cómo se vive la palabra de Dios? A través de la obediencia hacia la palabra. Terminando con esta información, en 19:7 Salmo dice que la única perfecta es la Biblia. Al rato voy a utilizar ese pasaje bíblico otra vez. Ahora nos vamos a ir, esta sería la número 4. ¿Hubieran anotado ahí número 4? Ahora vamos a anotar la número 5. 611 después de Cristo. Un poco separado, hermano Pedro, porque alguna información para que le quede espacio. 11 después de Cristo. Pero fíjense que aquí va a haber algo importante. No solamente el origen de la iglesia número 5, sino que también vamos a notar una profecía. Ustedes le van a dar lectura al capítulo 21 de Génesis, por favor, completito. Yo solo voy a resumir la historia ahí en ese capítulo. Génesis 21. Génesis 21.
Yo solo les voy a leer el verso 8 y el 9 y ustedes van a leer el resto. Y yo voy a sintetizar ese pasaje bíblico. Dice que Abraham hizo una acción de gracia por Isaac, bebecito. Pero ya Ismael ya está como más o menos el tamaño del suyo, el que lo acompañó no sé qué día. Y dice que este niño, cuando vio que le estaban haciendo acción de gracia a Isaac, se enojó. Y eso no agradó, dice la Biblia. Así que fue echado el muchacho. Y fue echado al desierto, pero no abandonado por Dios, sino que llegó un ángel y lo auxilió y hizo brotar agua en el desierto, y el niño ahí creció, y dice que fue poderoso en el arco y en la flecha. Ahora, usted va a seguir leyendo de ahí a partir del 21 para adelante y llegar hasta el 23, y quizás se va a dar cuenta lo que menos hemos estudiado. Solo estudiamos las 12 tribus de Israel, pero no hemos estudiado las 12 tribus de Ismael. Ese es el asunto. Hemos estudiado frecuentemente las 12 tribus de Israel, pero las 12 tribus de Ismael no la hemos estudiado. Entonces, al llegar ahí, donde dice descendientes de Ismael, vamos a ver cada uno y dónde están ubicados. Desde Arabia hasta Siria abarcaron las 12 tribus de Ismael, que los divide nada más el río Jordán. Ahora aquí está el asunto. ¿Por qué es que Siria, los árabes, todos los países musulmanes no se llevan con Israel? Muy sencillo, porque en el capítulo 21 está la clave. Ahí empezó la enemistad. Ismael se enojó. Bueno, quizás a él no le celebraron, no le dieron su fiestecita. Pero ese hombre es el fundador de todos. Hoy los árabes se llaman ismaelitas. Pero sorpresa, ¿de dónde nació la secta o religión del Islam? De un descendiente de Ismael. De nombre Mahoma se le conoce popularmente. ¿Descendiente de quién es? De Ismael. ¿Qué hace Ismael hoy a través de su hijo Mahoma? ¿Y qué hace Mahoma a través de sus seguidores? Hay 1000 seguidores de Mahoma, 1000 millones de seguidores de Mahoma a nivel del mundo. ¿Y qué hacen ellos? Matar cristianos. ¿Qué hacen ellos? Actos de terrorismo. ¿Qué hacen ellos? Derribar torres gemelas. ¿Por qué? Porque en la profecía se dijo que él iba a ser un hombre no pacífico, sino un hombre malo. Tome nota cómo la Biblia nos lanza hasta hoy, 2025. Así que no podemos dudar de la Sagrada Escritura. Entonces en el 611 sale la quinta iglesia y se llama el Islam. Y se crea un libro nuevo que tiene, sus capítulos se llaman suras y sus versículos se llaman ayat. Tiene 114 suras y 6.236 versículos. Y el hombre mencionó a Cristo. El hombre menciona a Adán, menciona a Abraham, menciona a todos los patriarcas. El asunto es que él se pone en primer lugar. Yo soy mayor que ellos, yo soy mayor que Cristo, yo soy el último profeta, y total que él se pone, como quien dice, a la altura de Dios. Siendo un libro contrario al cristianismo, pero menciona ahí a Adán, a Abraham, a David, a Noé y especialmente al Señor Jesucristo. Pero de allá para acá entonces, del 611 para acá, vino creciendo el Islam y ahorita está impregnado. Son 1000 millones de seguidores de esta creencia. Pero ¿cómo hacemos nosotros para identificarlo? Muy sencillo, ahorita les estoy dando la clave. En Juan 16:2, anoten por favor. Cristo profetizando. Vendrán tiempos, dijo el Señor Jesús,
en que matarán pensando que le rinden servicio a Dios. Un musulmán cuando mata en el nombre de Alá. Y la palabra Alá es una palabra árabe que quiere decir Dios. Entonces ellos creen en Dios, pero hay algo que se está cometiendo aquí. Porque en 27 de Éxodo dice, no tomarás en vano el nombre de Dios. Entonces estas personas, estos 1.000 millones de seguidores de Mahoma, están tomando en vano el nombre de Dios. A ellos no les importa llenarse de dinamita al cuerpo y explotar en un tren, explotar en un supermercado, o como hicieron con las Torres Gemelas. Es que a ellos les han dicho que en el momento en que matan y mueren, ellos van directamente al reino de los cielos. Pero la Biblia dice, no matarás. Entonces están en serios problemas. ¿Y cuántos musulmanes han muerto? ¿Y cuántos están por morir igual que nosotros? Entonces debemos de conocer bien esta historia, por favor, de dónde nace el Islam. Entonces, descendientes, vamos a ver Byron, descendientes de quiénes son los islamitas entonces, de Ismael, perfecto, ahora sí, porque usted va a estudiar las 12 tribus de Ismael. No solo vamos a estudiar las 12 tribus de Israel, sino las 12 tribus de Ismael. ¿A partir de dónde? A partir del capítulo 21, cuando se está celebrando una acción de gracia en honor a un chiquitín que se llama Isaac. Ahí el patojito ya siente celos y todo, entonces esto no agradó y fue echado al desierto, pero hoy Dios prometió que iba a ser un hombre de fortaleza, de dominio y todo, y claro, vaya a ser toda la zona arábiga, ahí no hay pobres. Todos son millonarios. El asunto es que pocos cristianos, de que hay cristianos, pero son poquititos nada más. Muy bien, esto es en cuanto al Islam. Entonces, ahorita nos tocaría el número 6. Muy bien. ...31 de octubre 1517. Ahí se funda la iglesia luterana. Tiene rasgos cristianos, pero hay algunas cosas que los va separando. Tales como cuando usted va a una iglesia luterana, lo primero que ve es una cruz gigante. Entonces no solo está el catolicismo ahí, sino que también ahí está Constantino, un gobernador. Pero al notar esto, por eso les pedí que estudiaran o que imprimieran las 95 tesis de Martín Lutero para que se den cuenta de cuál fue la razón de la separación. El hombre murió en el año 1546 y hoy tiene una gran cantidad de millones de seguidores. Sin embargo, la mayoría, el 100% de luteranos son tradicionalistas. Ahí con ellos no escapa ni una sola fiesta pagana, ellos lo celebran. ¿Por qué? Porque hubo separación de idea nada más, de opinión, de concepto, de dogma nada más, pero con tradiciones igual sí. Ellos celebran todo tipo, por ejemplo, el 14 de febrero, ellos celebran el Día del Amor, y ellos saben perfectamente que el Día del Amor no es, eso es un cambio nada más, porque antes se llamaban las Lupercalias, Día de los Lobos, pero se le cambió nombre y se sigue celebrando. Luego viene la Semana Santa, año 189 después de Cristo. ¿Quién la cambió? El Papa Víctor, un africano. Quitó las costumbres hebreas por las romanas, año 189. Entonces está también Atanasio. Entonces se unen y cambian la idea. Por eso es que ahora usted come pescado
momia, se puede decir, porque tiene cuántos años de estar ahí guardado. Se va a la playa a mostrar sus restos mortales y total. Y esa no es la Pascua que el Señor dijo. En el capítulo 12 de Éxodo, en el capítulo 16 de Deuteronomio, ahí va a encontrar usted las características de la Pascua. Dice que tenían que estar 7 días en el templo, orando, cantando, no sé qué haciendo, pero ahí tenían que estar. Pero hoy no. Hoy, ¿qué hace la gente en esos 7 días? Paseando de viaje, comiendo, bebiendo, borracheras y orgías y un montón de cosas. Y luego el domingo a confesarse y le perdonan sus pecados y ya estuvo ya. Asunto arreglado. Bailando con el Judas. Entonces, esas tradiciones están fuera de la tradición bíblica. Porque en la Biblia no se llama Semana Santa, se llama la Pascua. Pero ¿quién cambió el nombre? Fue Roma. Pero ahora todo el luteranismo celebra eso. Todos lo celebran. Al rato le están tocando la puerta y le llevan su panón ahí a usted para que coma. Le llevan no sé qué otras cosas dan en ese tiempo. Entonces, pero aquí lo importante es esto. Anoten 1 Corintios 5:7. ¿Fue abolido sí o no la Pascua? 1 Corintios 5:7. En 1 Corintios 5:7 usted va a leer que Pablo dice que ya no regresemos a la levadura vieja, porque nuestra Pascua fue Cristo y ya fue celebrada por nosotros. Está clarísimo entonces. Usted puede comprar su panito hoy que salga de aquí, vaya, pase comprando su pan, hay unas tortas deliciosas así, lleve y comparta con su mujer, con su esposa, con su esposo, con quiera que sea, comparta, pero ¿por qué esperar ese tipo de fecha, ese tipo de tradición? Cuando pudimos haberlo hecho antes o después, pero no durante, porque estaríamos quebrantando un mandamiento. Entonces el apóstol Pablo encontró que allá en Grecia, hablamos de Corinto, todavía estaban llevando las tradiciones de Moisés y Pablo la prohíbe. También vio en Roma que estaban prohibiendo las tradiciones, también la prohibió, le dijo que todos estaban en libertad. Ahora, hoy hay un dicho, mal dicho, porque dicen ellos, Jesús dijo que no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale por la boca. Pero no nos olvidemos que no solo hay que leer Mateo 15, hay que leer Marcos 7:7 en adelante. Y el mismo Marcos dice, mientras que Mateo no cita que es parábola, Marcos dice que fue una parábola que él dijo para dar a entender lo que hay dentro del corazón. Desde el 7 hasta el 21, usted va a encontrar toda la información. Y el tema a tratar ahí era que la higiene. ¿Por qué aquellos se lavan la mano para comer y los tuyos no se lavaron la mano para comer? Entonces Jesús en Mateo no dice que es parábola, dice no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale por la boca. Sin embargo, en Marcos dice, y les dijo esta parábola, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale. Entonces ahí está claro, ahí está el contexto para verlo de un mejor modo. Entonces, no vayamos a darle mala utilidad a ese pasaje bíblico, porque Jesús no está hablando de comida pagana, está hablando de higiene. También los fariseos no estaban hablando de comida pagana, sino de higiene. Y la comida que había en la mesa era una comida cotidiana, como todos los días. No se estaba ahí, no dice que se estaba celebrando alguna fiesta. Al ver detenidamente el pasaje bíblico. Pero si solo tomamos el texto, nos vamos a quedar en algo que se llama hipotexto. Y el hipotexto puede confundir a muchas personas. Entonces en cuanto al luteranismo, usted va a tener una investigación personal, por favor. Lista de iglesias luteranas. Y va a imprimir y lo va a guardar en su archivo
especialmente en su mente y luego en su librería. Lista de iglesias luteranas. ¿Ya lo hay usted? En México hay bastantes. Dando cuenta, son 374 millones de seguidores. Oigan la cifra, 374 millones de seguidores. Tiene hasta hoy Lutero. En México hay más. Hay más aún que en Norteamérica. Se regó en todo el mundo, hermano. Hoy especialmente en Alemania, digo el 31, le rinden culto a Martín Lutero. Aquí en Guatemala hay una emisora cristiana, 8 días también dedicado a Martín Lutero. Yo escucho porque en la mañana mi hermano pone su radio y ahí está que Martín Lutero esto, que Martín Lutero, que el gran reformador y todo. Eso es un error, estar rindiéndole culto a un hombre. ¿Y Cristo qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está la obra que él hizo? No la podemos desapercibir porque no se puede ni se debe. Muy bien. Entonces, en cuanto al número, por favor, ya vieron que ya descubrió el hermano Ismar, pero ustedes también lo tienen que hacer. Un quetzalito, no sé cuánto cobran por la impresión, o si son 2 hojas, 2 quetzalitos. Los 2 quetzales no valen. Lo que sí tiene un valor importante es lo que usted acaba de descubrir. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos al número 7. Muy bien. Escriban Iglesia Mormona, (1823 a 1827). Un 21 de septiembre estaba un joven de 14 años. Él era luterano. 23 al 27. Del año 1823 al 27. Ahora la historia dice, y no tanto la historia, sino como, 21 por ahí tengo, aquí está el libro. 21 de septiembre. Tuvo una revelación. Este libro es una antología porque contiene 3 tomos. Tiene el libro de Mormón, que contiene 15 libros, y está Perlas de Gran Precio, y está Doctrinas y Convenios. Todo esto, por favor, hay que leer, no quedarnos así. Entonces, dice ahí claramente que era apenas un niño de 14 años, el 21 de septiembre, lo dice este libro, de 14 años el muchachito, y se le apareció alguien. Pero hay una serie de confusiones. Dice que es Moroni, otras que es Juan Gabriel, o no sé cómo le llaman ellos, ¿no? El ángel Gabriel. Pero el asunto es que se le presentó a alguien. Pero de repente dice que ya no fue ni Moroni ni fue Gabriel, sino que fue Amarón. De repente dice que ya no fue Amarón, sino que fue Nefi. De repente dice que ya no fue Nefi, sino que fue Mormón, el mero papá. Y así que hay una serie de confusiones que no hay el verdadero autor de las planchas de oro. Sin embargo, hace unos días, amablemente me mandaron un video a mí donde hay un muchacho, seguidor de José Smith, donde él dice que la iglesia mormona es la única, que es la última y que es la verdadera. Pero el error que cometió es que dice él que ese libro es más perfecto que la Biblia. Ahí sí se cometió un error. Porque en 19:7
del libro de los Salmos dice que la única literatura perfecta es la Biblia. Lo dice de manera literal, aquí no necesito interpretar. 19:7, que se le quede por favor. 19:7 de los Salmos. La única literatura perfecta es la Santa Escritura. Ahora este muchacho que estaba ahí dando su discurso, decía, hablando de protestantes y las otras denominaciones, vuélvanse a los mormones o vengan a los mormones porque esa es la iglesia verdadera, esa es la que salva, esa es la que lleva al cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, pero tuvo una serie de errores en su discurso, que al llegar nosotros allá arriba, dice, es que fíjense la contradicción. En 22:30-31 usted ha leído en Mateo que seremos como los ángeles. No dice que seremos ángeles, sino como los ángeles. Símil, comparación nada más. Ahora dice este jovencito ahí predicando, vénganse llamando a todas las denominaciones, conviértanse a mormón porque esto nos lleva y cuando lleguemos al cielo vamos a ser como Dios. Vamos a ser dioses, no dijo cómo, sino vamos a ser dioses. Pero en la Sagrada Escritura, ¿quién quiso ser como Dios o ser Dios? Satanás. El capítulo 14 de Isaías, versículos 12 al 15, dice que él dijo, subiré allá al norte y voy a hacer mi trono junto a Dios y seré como Dios. Es tremendo el tipo, miren. Y ya cuando venga en calidad de anticristo, también dice que se va a sentar y le dirá a la gente que él es Dios. Él sigue con esa postura, pero ya hay gente que tiene ese espíritu diciendo esto. Pero lo más aberrante es esto. Y dice él que la única literatura perfecta encima de cualquier libro, dice él, es el libro de Mormón. Malas noticias. Quizás él no lee, o quizás sí, pero el asunto es que si usted dice una mentira, para defender esa mentira necesita decir 20 mentiras. Y para defender esas 20 mentiras usted necesita decir 100 mentiras. Y para defender esas 100 mentiras usted necesita decir 1000 mentiras. Y para defender esas 1000 mentiras usted necesita morir en mentiras. Yo recomiendo el capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de Mormón. Solo tienen 9 capítulos. Dice el capítulo 8 y el capítulo 9. Dice que ese libro no es comprado, se lo regalan. En el capítulo 8 y el capítulo 9, el mismo escritor dice que esa lectura o literatura no es perfecta y que no es correcta y que alteraron el hebreo y que su mero nombre es egipcio reformado. No sé si lo sabe o no lo sabe la persona, pero a veces se reproduce nada más lo que se escucha. Entonces, para que ustedes tengan seguridad, porque podría ser que yo me estoy convirtiendo en un egoísta, entonces ustedes van a adquirir ese libro, lo van a conseguir fácil. O yo tengo ahí, voy a buscar, si alguno lo quiere, se lo voy a dar. Yo. Pero esto va a ser al final porque lo tengo aquí, recuerdo de Ya lo tengo aquí, hermano. Ya lo tengo aquí, hermano, no tengo pena. Ya lo tengo. Aquí está. Yo tengo como 3 de estos. Luego aquí le vamos a dar lectura al prefacio y todo. Y vamos a entender lo que dice el texto. ¿Y en qué capítulo dice de las 10 mujeres, hermano? Eso es en Doctrinas y Convenios. Y también de... En el capítulo 132, versículos 50 al 62. Oiga, Doctrinas y Convenios, capítulo 132, del 50 al 62. Es que recuerden que en un camino puede encontrarse con la persona. Ya me encontré. Bueno, ahí estamos entonces. En un bus usted puede encontrarse con la persona de cualquier denominación. Entonces, por eso que se les invita a que vengan.
Porque yo no voy a hablar por mi propia cuenta. Voy a hablar históricamente, pero también voy a hablar bíblicamente. Entonces, el 132, del versículo 50 en adelante, cuenta la historia. Se llama matrimonio plural. Donde no hay pena, usted puede tener todas las señoras que a usted le guste. Pero le dijo José, como que un poco así tímido, ¿qué va a pasar con mi esposa Emma? De repente me presenta a un Dios que no es Dios, porque no puedo yo creer que Dios piense así. Si no acepta mis condiciones, la voy a destruir a ella. ¿Cómo es posible que Dios destruya al inocente y le dé luz verde al culpable? Yo lo tengo subrayado todo esto. ¿Ya llegó usted al 132? ¿Sí? Bueno, usted está en el 130 apenas, ¿no? 132. Está 132. Ahora busquemos el versículo 50. Bueno, aquí ya llegamos. 50. Ujú. De aquí nos vamos para acá, nos vamos a ir leyendo. Bueno, tenga la bondad de leer solo lo amarillo, con voz de locutor. Desde acá. ¿Dónde está el 50? Aquí. Vaya. 51. Pero solo lo amarillo, resumen, yo lo tengo resumido. De cierto te digo, un mandamiento le doy a mi sierva Emma Smith. Y reciba mi sierva Emma Smith a todas las que han sido dadas a mi siervo José y son virtuosas y puras delante de mí. Pero no quiere someterse a este mandamiento, será destruida. Oigan, el tipo Y de le Dios que está predicando. destruiré y no permanece en mi ley. Además, de cierto digo, perdónenle mi sierva sus ofensas a mi siervo José. Por tanto, nadie censure a mi siervo José. Casa con una virgen y desea desposarse con otra, y la primera consiente, entonces queda justificado. Y si le son dadas 10 vírgenes por esta ley, no puede cometer adulterio, porque a él le pertenecen y le son dadas, por tanto queda justificado, porque le son dadas a él para multiplicarse y henchir la tierra, de acuerdo con mi mandamiento y para cumplir la promesa dada por mi Padre antes de la fundación del mundo. Si un hombre tiene una esposa y le enseña la ley de mi sacerdocio en cuanto a estas cosas, entonces ella ha de creer y ministrarle o será destruida. Vale, gracias hermano, y dejémoslo. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Escucharon? ¿Qué tipo de Dios será ese que está predicando la iglesia mormona, con todo respeto? Hablan de destruir a la esposa que no acepte. Y no acepta una mujer repudiada. Él leyó ahí virgen, 10 vírgenes para que pueda entrar al reino de los cielos. Ay de ti, Emma, si no obedeces, te voy a destruir. ¿De qué planeta será ese Dios que le dio esas? Y usted terminó viendo ahí que ese mandamiento hay que observarlo indefectiblemente. Entonces, ese librito es un poco grande, como que va a decir, ay, cuesta, duele la cabeza. Pues yo le digo que no duele la cabeza, es delicioso leer, es maravilloso leer. Entonces también van a leer Perlas de Gran Precio, donde habla del bautismo. Y como no tenemos para conseguir este libro grande, pues entonces lo vamos a conseguir en este chiquitín que está aquí. Y ahora, si no, ustedes pueden tener un acceso más fácil. En la guía está más fácil, inteligencia artificial. Ustedes van a escribir ahí errores de la doctrina mormona, un clic. Está más fácil, porque ahí le va a decir en tal capítulo, en tal libro, en tal caso, en tal Perlas y de Gran Precio, doctrinas y convenios, y usted va a ir anotando ahí y luego lo va a hallar más fácil, porque como que le va a ser un poco difícil meterse ese libro en la cabeza. Pero yo creo que es más fácil entonces consultar y ver ahí los errores de la iglesia mormona. Y uno de ellos es
Pero no es, esta no es Biblia, No, Es un libro. son libros. ese es un libro creado no sé por quién, porque al leer yo el libro de Mormón en los primeros capítulos, se lo atribuyen a Amarón. Es un supuestamente siervo desconocido. Se lo atribuyen a los nefitas. Se lo atribuyen a Mormón el papá. Se lo atribuyen a Moroni. Se lo atribuyen a Gabriel. Pero aparte de este libro, ellos tienen la mera Biblia. Sí, tienen la Biblia. Ellos andan Biblia. Andan bien. Pero ellos dicen, escuchen, ellos dicen que este libro es encima de este otro libro. Y eso es blasfemia. Porque el libro más perfecto, dicen ellos, en esta tierra, es el libro de Mormón. Dice, el primer punto más bien es la naturaleza de Dios, politeísmo. Dice. La iglesia mormona enseña que Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son tres seres separados. Lo que se considera politeísmo, esto contrasta con la doctrina cristiana tradicional de la Trinidad, que sostiene que Dios es un ser único en tres personas. Y ahí va siguiendo usted la lista, se va a dar cuenta. Es que al nosotros ver aquí, por eso es que a usted le dice ahí politeísmo, porque este no lo trae. Trae una gran fotografía de supuestamente un Cristo. Pero aquí se lee claramente que es un compendio. Tiene el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y Perla de Gran Precio. La diferencia es que la letra es un poco chiquitita, pero no hay problema. Bien descansadito, con un litro de coca ahí, ya bien leidito. Ahora, si ya tiene problemas de visión, pues vamos a conseguir uno de estos. Según la teología mormona, dice, el Padre fue alguna vez un hombre que se convirtió en Dios. Tome nota, herejía. Eso es, ¿cómo puede ser posible? Son 20 millones de seguidores de José Smith. Bautismo por los muertos. Los mormones practican el bautismo vicario por los muertos, lo que significa que pueden ser bautizados en nombre de sus antepasados que no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. Eso dice en Perlas de Gran Precio. A nosotros leer en Perlas de Gran Precio dice que los muertos que no escucharon palabra o se negaron a escuchar la palabra andan vagando ahí en el éter. Ahí andan para allá y para acá. Pero esta predicación que estamos dando ahorita dice que la están escuchando ellos, dice. O más bien dicho, lo que ellos están predicando allá en la otra esquina, que hay un templo allá. Allá lo están escuchando ellos. Entonces ahora ellos ya lo escucharon. Ahora vengo yo, allá está mi abuelita y mi abuelo deambulando. Entonces vengo yo y le digo al elder, por favor quiero que me bauticen en el nombre de mi abuelo y mi abuela y de mi papá y mi mamá. Y de mi hermano se murió borracho. Y mi primo que era ateo. Muy bien. Me bautizan en el nombre de todas esas personas y inmediatamente después de bautizarlo, los ángeles lo agarran y al paraíso. Qué facilito, hermano. Pero si usted no quiere estar vagando allá en las nubes, mejor tenga 10 mujeres aquí en la tierra y cuando se muera directamente al reino de los cielos. Pero no se olvide que 1 Corintios 6, 9 en adelante dice que ningún adúltero va a entrar al reino de los cielos. Pero ahora, ¿qué hacen ahí si no consiguen las 10 mujeres? Lo que le preocupa, Fíjense que ellos tienen la estrategia. Quiere otra Miren, nueva. estrategia número 1 Quiere otra nueva. Ya de se- estos hombres, ya se de estas preocupó. personas. Ya lo Hermano vamos Pedro, a ver convertido ya en está haciendo mormón. sus números ya. Quiere otra nueva. Fíjense, hermano dentista. Pedro, que estos tienen una estrategia muy fina. Estos tienen una educación excelente. Ellos no, en sus discursos no tratan mal a las personas.
Ya vayan ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo está hermano Pedro? Si no lo conocen, ¿qué tal don? ¿Cómo está todo? Y usted estaba ahí rajando leña, permítanle, voy a rajar su leña, le rajan su leña. De repente ven a su esposa ahí lavando ropa, le vamos a lavar su ropa. ¿Y a dónde va a ir? A trabajar porque tengo que pagar renta. No, no tenga pena, aquí está, pague la renta. Y poco a poco lo van absorbiendo hasta que usted cae. Dice hermana Natalia García, el hermano se hizo la misma pregunta que yo hice. Ahora dice, en prácticas y rituales, matrimonio eterno, dice. La iglesia mormona enseña que los matrimonios pueden ser sellados por la eternidad en los templos. Algunos críticos han señalado similitudes entre los rituales mormones y la masonería, que han generado debates en la influencia y el significativo de estos rituales. Tremendo. ¿Estás dando cuenta? Es que estudiar eclesiología, se dieron cuenta que todos los cursos, el centro es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero nos llevan a otros temas distintos. Estudiamos escatología el mes pasado, ahorita estamos estudiando eclesiología, pero nos lleva al conocimiento pleno para saber que nosotros sí, gracias al cielo, porque no nos lo reveló carne ni sangre, sino Dios que está ahí arriba. Un Dios autoexistente. Escuchó la herejía que Dios, antes de ser Dios, fue hombre, o sea que Él fue creado. Entonces, como que yo voy a creer lo que dice el Catecismo 969, que María es la madre de Dios y madre del Cordero. Y eso no cabe en la posibilidad, porque 43:10 del libro de Isaías dice que antes de Dios no hubo nadie, porque Él es la eternidad. Dice, la iglesia mormona considera a Joseph Smith como un profeta y vidente que recibió revelaciones divinas. Así también, pues, cree en la revelación continua a través de sus líderes actuales. O sea que para ellos se sigue revelando. Ahora, la pregunta que yo le hice a unos jóvenes que me dijeran, ¿a quién le vamos a atribuir el libro de Mormón? Porque yo ya lo leí, le dije. Y no tengo salida. En una página me dice que es atribuida a Amarón, otra a los nefitas, otro a Moroni, otro al papá Mormón, luego a Gabriel, y luego que hay muchos autores. ¿Me puede ayudar quién de todos esos personajes es el autor y quién es Amarón? Entonces me di cuenta, y en un bus íbamos conversando, ellos me iban evangelizando a mí. Sí, entonces después de que terminaron de evangelizarme, yo les hice esas preguntas. Y así como en un tono bonito, como hablan los gringos, ¿cómo hice yo para aprender todo esto? Yo tengo un libro de Mormón. Es un compendio, es una antología de tres literaturas. Entonces, lo felicitamos, pero lo esperamos. No. Es que no me resolvió mis preguntas. Porque imagínense, le dije, ¿va a aceptar usted que cuando usted se case, su esposo tenga 10 mujeres? No me contestaron. Ahora los jóvenes, ellos sí aceptan esa idea de tener 10 mujeres. ¿Cómo no? ¿Cómo no van a querer los El hermano, Mi hermano Pedro ya quiere. joven, el hermano Pedro. Ya me está platicando, ya me está preguntando cómo llegar ahí. ¿Cómo conseguirla? Si le costó conseguir una, Sí, cómo conseguirla, ¿verdad? Faltan 9. Ya 10, bastante. Pero mira, pues, el rey Salomón, ahí sí que no le costó los 1000 mujeres, ¿sabes? Perfecto, pero la Biblia no dice que Dios le permitió. Él traía una ley en su mente. No te casarás con mujer extranjera, sino con sangre israelita. Y él se enamoró de mujeres extranjeras. El capítulo 11 de Primero de Reyes le va a mostrar la fatalidad. Esas mujeres lo hicieron que se arrodillara el sabio de sabios, arrodillado delante de 4 demonios. Porque un tipo de esposa lo hizo, este es Dios. Otro, este es Dios.
ahí cayó en la fatalidad. Ahora, ¿por qué es que él no fue condenado? Porque en la omnisciencia del Señor, segundo Samuel 7:14 en adelante, dice claramente Jehová Dios: Salomón me va a fallar, pero lo voy a perdonar. Porque alguien en una visión vio que Salomón estaba gritando en el infierno. Pero a mí, usted va a leer 7:14 porque le van a preguntar. Porque usted ahorita se metió a un lío grave. Dios no le permitió que tuviera 10 mujeres, Él las buscó. ¿Qué pasa? Samuel 7:14. Sin embargo, en 7:14 en adelante, del segundo de Samuel, dice: Dios sabía que le iba a fallar, pero que iba a alcanzar perdón. Entonces, no podemos, con la falsa profecía hay que tener cuidado. Que yo escucho en el radio, donde dice, tal fulano fue al infierno y vio a Elías gritando en el infierno y vio a Salomón gritando en el infierno. Qué raro. ¿Quién puede más? O esa señora o ese señor profeta, o la palabra de Dios. Y sigue diciendo la Sagrada Escritura: al ver nosotros el libro de Eclesiastés, ese es un libro donde él está detallando toda su vida, que todo lo que él hizo fue vanidad de vanidades. Mira para arriba. De 1000 mujeres, ni una hallé buena, dice. Así que dice, al terminar él en 13, el último capítulo, lo mejor que puede hacer el hombre, en resumen, habla él, es tenerle temor a Dios. Y él mismo dice que alcanzó misericordia, porque en el 9:4 dice: porque yo sé que estando con vida todavía tenemos oportunidad. Estando con vida. Ya en el 5 dice él: porque ya muerto, ya no hay memoria de ti. Ya no hay pensamiento, todo es puesto en blanco. Entonces la Biblia nos ayuda. Ahora, regresemos un poquito al descendiente de Ismael. También él fue un hombre de muchas mujeres, y una de sus mujeres lo envenenó. Él ahí se quedó en el año 632, ahí se quedó muertecito, porque le sirvieron la comida, dice que le sirvieron un cabrito, carnero, no sé qué le sirvieron, pero ya llevaba veneno y al comerlo, ahí se acabó todo. Entonces, a lo que queremos llegar es esto. Ignacio de Antioquía, fundador de la Iglesia Católica, él está muerto. El fundador del Islam, él está muerto. El fundador del luteranismo, él está muerto. El fundador de los señores mormones, él está muerto. Pero el fundador del evangelio está vivo ahí arriba. Esa es la ventaja. Ahí estamos anclados, hermano Pedro. ¿Hoy sí ha entendido? Olvídese las demás mujeres. Sí, así que, como dicen los muchachos, quieto, Nerón. Amén, dice mi hermana Natalia García. Muy bien, ahora vamos al número 8. 8. Vamos a escribir ahí año 1831. Esta es la de Francisco, ¿verdad? Necesitamos este libro, Conflictos de los Siglos. Este vendríamos a decirle que es el catecismo de la Iglesia Adventista. Y tenemos este otro que se llama El Porvenir, el Mundo Revelado. Aquí hay una información fidedigna
en cuanto a la aparición de la iglesia adventista en el año 1831. ¿Quién era William Miller? Luterano también. Pero se separó del luteranismo y creó su propia iglesia en el año 1831. En el año 1844 cometió su primer error porque, según él, sus matemáticas y sus estudios escatológicos acerca del libro de Daniel, él observó que Cristo venía en octubre de 1844. Y le dijo a todas las personas que regalaran o que a ver qué hacían con lo que tenían, pero porque ya se acercaba el viaje. Lamentablemente pasó la noche, entró la madrugada y Cristo no vino. Entonces ahora sus defensores, doña Elena White, don Esteban Moore y don Alejandro Bullón, ellos defienden la mentira. Mire cómo es esto. Y ese es el peligro. Porque William Miller dijo, él viene en octubre de 1844 y Cristo no vino. Pero ahora dicen ellos, reinterpretan eso, que él no se refería a la segunda venida de Cristo, sino a la entrada de Cristo al templo. O sea que hasta el año 1844 Cristo entró al templo, allá arriba. Pero yo le tengo malas noticias a don William Miller, a doña Elena White, a don Alejandro Bullón, a don Esteban Borr. Le tengo malas noticias, porque Esteban lo vio sentado en su trono. Juan lo vio en el libro de Apocalipsis sentado en su trono. Entonces, contrario a las creencias, pero tome nota como ellos. Vamos a escribir ahí el chasco de William Miller. Y lo va a estudiar así como el hermano estudió un ratitico ahí el libro de Mormón. El chasco de William Miller. Y se va a dar cuenta que literalmente él dijo que en el año 1844 Cristo venía, por haber hecho unas matemáticas inexactas, por aventurarse a decir lo que la Biblia no dice. Entonces, de acuerdo a esto, ahora los defensores de la mentira dicen que William no se refería a que Cristo venía, sino que a su entrada al tabernáculo, a su entrada al templo. Pero si ya Esteban lo vio sentado en el trono, ¿ya lo localizó usted? Sí. ¿Qué dice el chasco? ¿Leo el chasco de El chasco. El chasco, 22 de octubre de 1844. El día llegó, pero sin que ocurriera el regreso de Jesús. La mayoría de los seguidores de Miller se sintieron decepcionados y confundidos, lo que se conoce como el Gran Chasco. Ahí está, gracias. Por favor, yo sé lo que yo quiero, el estudio completo de la historia. Porque usted no va a tener comunicación solo con un testigo de Jehová, con un adventista, con un mormón, con un católico o con un islamita, o con otro evangélico, o con un ateo. Estamos rodeados, hermano. Pero no tenga pena, por eso usted tiene ese libro en su mano, la Santa Biblia. Dice nuevas interpretaciones. Después del Gran Chasco, algunos de los seguidores de Miller comenzaron a interpretar sus enseñanzas, reinterpretar sus enseñanzas y a desarrollar nuevas doctrinas. Esto llevó a la formación de grupos como los adventistas del séptimo día. Perfecto, ya en manos de la señora Helen de White. Entonces lo primero que hizo doña Helen de White fue defender el chasco. Es decir, que fue el principio de los juicios y que Jesús entraba al tabernáculo. Pero lamentablemente muchos de los profetas bíblicos vieron a Jesús en su trono. Entonces, a partir de ahí, nosotros no podemos
aceptar la idea de yo decir me voy a convertir a adventista porque yo me estoy convirtiendo en un defensor de un chasto. Y el Señor murió y nunca se supo, y ahora le vuelvo a repetir, usted puede entrar ahí en su teléfono, o si su televisor está conectado a internet, pues entre al canal adventista. Ahí le va a predicar Andrés Portes, le va a predicar Esteban Bor, Alejandro Bullón. Es el más hombre que distorsionó su propia doctrina. Porque Alejandro Bullón dijo que no había problema en predicar a María y venerar a María porque era la madre de Cristo. Rápido le caen los apologetas católicos. Miren, el pastor admite que a María se le puede rendir culto. Sí, pero ¿qué clase de pastor? Él no dijo el pastor adventista, sino que como hay Alejandro Bullón, que hay de malo que hablemos de María, que prediquemos a María, y un discurso. Y los católicos, bravo. Uno más para el catolicismo, decían en los comentarios. ¿Pero por qué razón? Porque ellos, sin el ánimo de ofender a nadie, pero yo solamente estoy enseñando. El señor Esteban Bor, cuando él está enseñando, él tiene a la mano este libro. Este libro es el que tiene a la mano. Lo tiene en una tabla, o tablets, como le llaman. Entonces, durante el desarrollo de su discurso, como dijo la sierva del Señor, eso no es como dijo la sierva del Señor, tiene que ser como dice la Biblia. Amén. Dice, como dijo Cristo. Dice Eduardo, no es así. En 1844 Cristo pasó del lugar santo al Altísimo. ¿Ya vio? Adventista, Álvaro. Entonces esta persona seguramente pertenece a esta organización y respetamos su opinión, pero no compartimos su creencia. Eso es. Entonces, porque si vamos a debatir esto, se nos alarga el tiempo y nosotros tenemos por lo menos lo fundamental. Tenemos este libro que es de la señora Ellen White y al darle lectura, pues ahí encontramos todo lo que ella creía es lo que hoy creen los señores adventistas. Pero ya están muertos. ¿Quiénes? Ellos. Ya, hermano. Y el Alejandro. Y son del siglo XIX, estamos hablando de 1800 en adelante. Y Esteban, vivo. No, ese está vivo. ¿Y Alejandro? Está vivo. Son los dos también. Los fundadores. William y Elena. William y Elena son los fundadores. Ellos ya no, ellos están muertos ya. Sí, ellos están muertos. Entonces, lo curioso es que usted va a escribir ahí en su teléfono la tumba de Ellen White y se va a dar cuenta que es un obelisco. Y el obelisco le pertenece al dios Ra de los egipcios. Es que hay cosas que permanecen ocultas. Por eso la Biblia dice, clama a mí, dice Dios, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y no tenga pena, porque 30, 12, 13, 14 del libro de Deuteronomio dice, no está lejos de ti, ni está del otro lado del mar, ni que alguien vaya allá arriba para que te lo traiga. Ahí en tu boca y en tu corazón, ahí tienes la palabra de Dios. Entonces yo puedo tener hasta 1000 Biblias, pero si no las leo, ¿de qué sirve? Puedo tener llena la librería, pero si no los leo, ¿de qué sirve? Esto es lo que no es compatible. Bueno, entonces, ¿en cuanto a qué número tenemos ahí? 8. Bueno, nos vamos al número 9.
1879 al 84. Mil- 870. También se le pide que consigan este libro que se llama Razonamiento. Este es el Catecismo de los Señores Testigos de Jehová. Razonamiento, dice aquí, a partir de las Escrituras. Esto se consigue con facilidad. Razonamiento a partir de las Escrituras. Pero también hay que leerlo, porque si no lo leemos también nos vamos a quedar en blanco. En la página 214 dice claramente, en adelante, yo lo tengo subrayado aquí, que Cristo no es Dios. Cristo es un ángel creado. Él es Miguel Arcángel, dicen ellos. Y cuando usted va a platicar con un testigo de Jehová, usted le va a decir que quién es Cristo para usted, ¿por qué creen ustedes? Yo tengo toda la información aquí. Dice aquí, las pruebas indican que al Hijo de Dios se le conoció como Miguel Arcángel antes de venir a la tierra. Página 216. A partir de la página 214. Aquí está el razonamiento a partir de las Escrituras. El libro es chiquitito, pero hay que leerlo, porque aquí está fundamentalmente toda la doctrina de estos señores. Muy bien, entonces, ellos son la organización más pequeña porque apenas tienen aproximadamente 9 millones de seguidores. Gracias a Dios, muchos testigos se están convirtiendo a Cristo porque ellos practican la eutanasia. ¿Qué es eutanasia? Negarle la vida a la persona. Por ejemplo, si alguno de ustedes necesita sangre porque las plaquetas las tienen hasta abajo, la hemoglobina está hasta abajo, necesitamos una transfusión de sangre para darle vida, pero ellos prefieren que la persona se muera y no ponerle tan siquiera un jeringazo de sangre a la persona. Eso se llama eutanasia. Y la eutanasia aparece allá en el capítulo 20 de Éxodo: no matarás. Y ellos matan. Yo me metí en problemas en una ocasión porque un pobre señor, bien enfermo, ya con la barriga así, ya con cirrosis ya, Éxodo, y ¿qué aceptó a Cristo. Necesito bautizarlo, le digo. No quiero que se vaya sin bautismo. Y necesitaba sangre el pobre señor, porque el hígado ya no le funcionaba. Entonces, si su familia se niega a ponerle sangre, por lo menos bautícese. Y lo bauticé en su casa. Ahí en una hielera, y lo metimos, lo bautizamos, y a los pocos días murió. Pero gracias a Dios se fue creyendo a Cristo, se fue doctrinado y se bautizó. Pero ¿quiénes aceleraron la muerte de esta persona? La propia familia. Dice Mari, sí, así es, dice, ellos no hacen eso. Dice. Ahora dice Gonzalo, ¿cómo se llama Dios? Dios tiene 8 nombres. Y eso es lo que debemos de entender. Vamos a leer un pasaje de la Biblia en Reina Valera, en 33:20, del libro de Génesis. Y erigió allí un altar y lo llamó Elohe. Israel. Vale, eso es singular.
Ese es el primer nombre de Dios, el Elohe, el Dios de Israel. Ahora, en 14:18, pero mejor vamos a Éxodo, antes de salirnos de ahí. En 3:14 de Éxodo aparece el nombre titular de Dios, que aparece 6.467 veces desde Génesis hasta Malaquías. Jehová, o sea, el yo soy. 3:14 del libro de Éxodo, yo soy el que soy. Vamos al número 3. Vamos a ver 14:18 de Génesis. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ahí está, oiga, Dios Altísimo. En hebreo se dice el Elión. Por eso que usted ha escuchado algunos grupos o algunas instituciones cristianas se ponen el Elión. Ese sería el tercer nombre. Vamos al 17:1 del mismo libro. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Oiga, el Todopoderoso en hebreo se dice Shaddai. Dice Damián, Jehová no, sería Yahvé. Ah, pero estamos latinizando. Como que si yo estuviera en Israel tampoco digo Yahvé, digo Yahweh. El Yahweh se bajó, el Elohe de Israel, diría yo. Lo estoy hablando en mi idioma. Pero en el capítulo 14, versículo 21 del libro de la primera carta a los Corintios dice que se puede decir el nombre de Dios en todos los idiomas, desde Dios mismo lo autoriza. Entonces, así que no hay problema. Entonces vamos ahora a 21:33, hermano, del mismo libro. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Eterno, subraya eterno, el Olam, el eterno, el Olam. ¿Cuántos nombres llevamos? Ya perdí la cuenta. 5. Vamos a ver qué dice Josué 3:10. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente. Muy bien, el Dios viviente, el Dios Jaí, el Jaí, este es otro nombre, el Jaí. Y el Jaí se repite en 1 Timoteo 3:15. Mira cómo te conduces en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Repite Pablo, el Dios viviente, el Jaí. Dice Damián, pero Jehová no existe ni en ese idioma. Pero bueno, ánimo. Sí, es que como esto le han enseñado a las personas, ahora nosotros vamos a tomar en cuenta esto, que al final de las Biblias, ¿quién tiene la mejor información? La persona, el que le enseñaron o la misma Sagrada Escritura. Dice Damián, por cierto, el 31 de octubre es su fiesta de aniversario, el mismo día de Halloween. Regresa el video. Sí, claro, los luteranos, claro. Ya se explicó, pero ahorita acaba de llegar. Ajá. Ahora usted le va a hablar a esta persona. Aquí hay un glosario. Aquí dice Jehová. La misma Biblia le va a decir qué significa la palabra Jehová. En voz alta, por favor. Jehová, nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento, en el hebreo primitivo que carecía de vocales escritas, las consonantes son Yahvé. Ahí está. Son 4 consonantes mayúsculas. Pero no hay problema. Como que entonces vamos a mandar al infierno a los mayas, porque por ejemplo en quiché y en mam se dice cajao. ¿Cómo podemos señalar a las personas si en su idioma están diciendo? Ellos dicen Rabín Ahau, la hija del rey. Y ahí no hay problema en el idioma. El problema es tomar en vano el nombre de Dios. Ese sí es el problema, tomar en vano el nombre de Dios. Entonces nos quedamos en el Jaí, el Dios viviente.
Ahora vamos a leer 25 de Éxodo. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Muy bien, subrayamos celoso. El Caná, una K-A-N-N-A, el Caná, Dios celoso. Qué bonita enseñanza, dice Adonai. Ahora vamos a leer Isaías 6:1 en adelante. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado. Perfecto, oiga, Isaías vio al Señor sentado en su trono. Qué privilegio. La palabra Señor ahí se escribió Adonai en el original hebreo. O sea, el ser supremo, el que manda, el que tiene poder, el que tiene gobierno. El Adonai. ¿Ya vieron que hasta emisora hay el Adonai? Tienda Adonai, supermercado Adonai. Porque son nombres que es sobre todo nombre. Más bien son atributos. Entonces, Adonai es el que manda sobre todo esto. Así que entonces, todos esos nombres que le acabo de dar a él, en total son 8. ¿De dónde son ustedes, hermanos? Dice Adonai. Viene, Gonzalo le responde, son testigos de Jehová. Perfecto, no hay problema. En 37:23 en adelante de Isaías, le dijo el Señor a Zurbanipal, a Sennacherib y a todos esos reyes de ese tiempo: ¿contra quién crees que estás levantando tu voz? ¿Contra quién crees que levantaste tu pie? Contra mí, Jehová Dios, dijo él señalando. Ese es el peligro. Porque este hombre, Sennacherib, dijo: yo vencí a tal rey y su Dios no lo defendió. Vencí a tal rey y enumera un montón. No te engañe tu Dios, Ezequías, le dijo, porque te voy a vencer. Entonces Ezequías le dice a Ezequías que Ezequías le diga a Sennacherib: ¿contra quién crees que levantaste la voz? ¿Contra quién crees que blasfemaste? ¿Contra quién crees que levantaste tu mano? Contra mí, Jehová Dios, dice. Ahí está. Dice Leonidas Hernández, ¿qué religión son ustedes? Dice. Disculpe. Entonces, ahora, si queremos que Dios hable en primera persona, léame 42:8 aquí para que la persona escuche. Isaías. Si hago una pregunta a las personas que me están viendo, ¿cuántas veces aparece la palabra Jehová en la Biblia? Posiblemente no me la van a responder. ¿Cuántas veces aparece el Elohe en la Biblia? No me lo van a decir. El Elohe aparece 4111 veces. 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre. Oiga lo que él mismo está diciendo. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Vaya, gracias. Él mismo está diciendo cómo se llama. Ahí déjala, por favor. Entonces, aquí el problema está en que cuando no leemos, dejamos que otros lean y piensen por nosotros. Dice Damián, son protestantes. Dice. Responde Gonzalo, pero yo pregunto, ¿son testigos de Jehová? ¿Sí o no? Dice. ¿De qué país son? Dice Adonai. Lamentablemente, con todo respeto a la persona, ¿Qué pregunta? sí, Somos testigos. Las personas que están en contra es por la falta de lectura. Fíjate que si nosotros tuviéramos la ley aplicada a Josué, nunca se aparte tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero ¿quién se atreve a poner en primer lugar la escritura? Entonces yo creo que es peligroso reproducir lo que otras personas piensan de la escritura. Amén, Leonidas, así es.
Dice Garibel, 5618 veces está el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. Oh, pero le faltó un poquitito entonces. Porque son 6467 veces. Las que está escrita el nombre de Jehová. Ajá, sí. 6467 veces. Y lo podemos demostrar bíblicamente. Desde Génesis hasta Malaquías. En el libro de Juan aparece 25 veces, no con la palabra Jehová, sino literalmente yo soy. Una vez en Mateo, una vez en Marcos y 7 veces en Apocalipsis. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy la raíz, yo soy el linaje, yo soy el principio de la creación. Y total, aparece 7 veces. Porque nos van a hacer la pregunta, un testigo de Jehová nos va a preguntar, ¿por qué no aparece la palabra Jehová en el Nuevo Testamento? Sí aparece, lo que pasa es que no leemos. La primera vez que aparece la palabra Jehová es cuando conversa Cristo con la mujer. El que tome de esta agua volverá a tener sed, pero el agua que yo le doy no volverá a tener sed. Señor, dame de esa agua. Yo soy el agua, dijo él. Ahí está el primer yo soy. Después yo soy la luz, yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, etcétera, etcétera, etcétera. No aparece como Jehová, entonces. No aparece como Jehová, pero en el original hebreo sí está Yahweh. Porque son 4 consonantes nada más. Los judíos le tenían mucho respeto a Dios, que solo mencionaban Yahweh. Yahweh Kadosh, decían él, el santo. Yahweh Sebaot, el Dios de los ejércitos. Le tenían un gran respeto a Dios. ¿Por qué le tenían un gran respeto a Dios? Porque ellos sabían que no debían de pronunciar en vano el nombre de Dios. ¿De qué denominación o misión son? Dice. Pues gracias a Dios pertenecemos a la Iglesia de Dios Pentecostés, Cristo la única esperanza. Pentecostés. ¿Alguna pregunta? ¿Van a Coca-Cola? Sí. Vamos a hacer una pausa ahí en la pantalla.